Y amén. Perfecto, hermanos. Rafa, si querés largar la grabación, Bien, vamos a largar. Es un capítulo, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 9 del libro de Primera de Corintios. No es un capítulo muy extenso, solamente tiene 27 versículos, así que te voy a pedir, Rafa, que para arrancar pudieras leer el capítulo, porfa. ok. Hoy tengo la Biblia abierta al lado mío, así que la tengo al frente, pero si me ayudas con eso, te lo agradecería. Bien, comenzamos. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice directamente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pues no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que modos, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como para quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Perfecto, muchas gracias, Rafael. Bueno, vemos que ahí Rafael leyó todo el capítulo número 9 del libro de Primera de Corintios, que es el capítulo que vamos a estudiar hoy y lo vamos a estudiar completos. Este capítulo no tiene
mayores complejidades teológicas, em, pero voy a empezar haciendo un pequeño repaso de lo que ya hemos venido viendo para entender que este capítulo 9 está en la tercera sección de esta epístola que estamos estudiando, y según mi parecer, y creo yo que muchas personas que lean este capítulo, si uno no viene siguiendo el hilo de la conversación que Pablo está teniendo con los corintios, es fácil entender que este capítulo es como una especie de defensa de Pablo con respecto a su trabajo en la iglesia de Corintio. Creo que la Biblia Reina Valera 1960 lo tiene titulado como Los derechos de un apóstol. Otras versiones lo tienen con otros títulos, pero pareciera que el capítulo 9 viene a ser en cierta forma una defensa del apostolado o del ministerio de Pablo para con la iglesia de Corintios. Pero el capítulo 9 está entre los versículos 8 y 10, que es la tercera sección que tiene esta carta, que habla específicamente sobre el tema de los sacrificados de los ídolos. El capítulo 8 y el capítulo 10 parece como que estuvieran más, digamos, fuera más clara la parte de discurso que está dirigida a los ídolos, pero esta parte al medio viene a ser parte del argumento que él está haciendo. Así que solamente para no desenfocarnos del argumento que viene hablando Pablo, voy a hacer ese repaso. Bien, decíamos que la primera carta de los Corintios, que son 16 capítulos, estaba dividido en 5 secciones, desde los capítulos 1 al 15, y después el capítulo 16 vendría a ser un saludo final, más que una sección. Así que son 5 secciones principales entre el capítulo 1 y 15, y después viene el capítulo 16 a ser como una especie de salutación final. Los primeros 4 capítulos vimos que había problemas de división en la iglesia, y veíamos cómo eh, luego de que Pablo se va de Corintio, que estuvo un año y medio ahí, y empiezan a haber otros predicadores en la iglesia, se empiezan a formar como facciones en la iglesia, y dependiendo de quién había sido bautizado por quién o por qué grupo, las personas empiezan a decir yo sigo tal persona, yo sigo tal otra, y Pablo viene a decir que la iglesia no es un concurso de popularidad, sino que somos todos llamados a edificarnos mutuamente en el cuerpo de Cristo, y eso es justamente la iglesia, ¿no? Entonces, del capítulo 1 al 4 vemos todo el tema de las divisiones en la iglesia, ¿no? Del capítulo número 5 al 7 veíamos todo lo que tiene que ver con los problemas sexuales que había en la iglesia, o con eh, bueno, con todo lo que tiene que ver con pecados sexuales, vamos a decirlo de esa manera, con, digamos, el desarrollo de la sexualidad dentro de del orden del Señor, ¿no? Y veíamos algunos ejemplos de gente que estaba dentro de la iglesia, pero que estaba viviendo en un desorden, es decir, que no estaba viviendo conforme a una pureza sexual que debe ser desarrollada dentro del matrimonio. Y ese es el segundo bloque, ¿verdad? Después el tercer bloque es de los capítulos 8 al 10, y básicamente en estos capítulos se va a hablar del tema de lo que es la comida, y específicamente lo que es la comida sacrificada a los ídolos. Recordamos que en Corintio en ese tiempo estaba el tema de los sacrificios a dioses griegos y a dioses romanos, entonces no era inusual que afuera de los templos o en las vecinidades de los templos hubiera lugares específicos, no solamente dentro del templo, sino fuera, en los alrededores, específicamente dedicado a banquetes eh, de estos alimentos que eran sacrificados a los ídolos. Ahí está el capítulo número 9, entre el capítulo 8 y el 10. eh, y estos 3 capítulos, si tuviéramos que de alguna forma eh, sintetizar con una oración la línea conceptual de Pablo, diríamos que el amor, específicamente en estos capítulos hacia el hermano, específicamente hacia el que es más débil en la fe, está en el corazón del Evangelio. Entonces, en estos capítulos, en capítulos 8, 9 y 10, vamos a ver que el apóstol nos va a recomendar que nos abstengamos de hacer algunas cosas por amor al hermano, específicamente al hermano que es un poco más débil en la fe.
Y en el contexto de la iglesia de Corintio, estamos hablando de gente que se estaba añadiendo a la iglesia, que eran nuevos en la fe cristiana, y estaban ellos viniendo de una costumbre o de una cultura pagana donde había una fuerte idolatría, un fuerte politeísmo. Entonces ellos, el politeísmo era que la gente de esa época adoraba a no solamente un dios, que sería la religión monoteísta, sino a muchos dioses. Entonces eran politeístas. Entonces cuando estos hermanos que eran nuevos en la iglesia veían que un hermano de la iglesia estaba comiendo de estos alimentos que eran sacrificados a los ídolos, su fe venía en cierta forma a ser perjudicada porque entraban en una confusión doctrinal y había gente que pensaba que estaba bien adoptar la fe cristiana y al mismo tiempo seguir adorando a los ídolos. Entonces, en cierta forma, algunas personas estaban creyendo que el cristianismo o la religión judío-cristiana era simplemente una adoración a una deidad más de todas las otras deidades que se adoraban en ese momento en la cultura griega y romana. Entonces Pablo viene a decir, para evitar confusión, nosotros entendemos que en realidad el alimento sacrificado a los ídolos no son más que un objeto hecho de algún material, entonces sabemos que no hay nada detrás de eso. Pero por tener conciencia del hermano que es más débil en la fe, si yo me tengo que abstener de comer algo, aunque no sea malo en sí mismo, me voy a abstener porque justamente ahí viene la idea central de nuevo. El amor hacia el otro, el amor hacia el prójimo, el amor hacia mi hermano, viene a ser no solamente el corazón de lo que está en estos capítulos, y vemos que usa el ejemplo de la comida, sino que viene a ser el corazón del Evangelio, ¿verdad? Y ahí justo viene el apóstol Pablo en el capítulo número 9 a defender esta idea de que él mismo muchas veces ha renunciado a cosas y específicamente pone el ejemplo de haber renunciado a recibir una recompensa económica o una remuneración económica de la iglesia de Corintio, justamente por amor a los mismos hermanos de la iglesia de Corintio. Entonces él, en cierta forma, en este capítulo está básicamente poniéndose como ejemplo de algo que él está haciendo para el beneficio o en amor hacia sus hermanos. Y si, de vuelta lo digo, si uno leyera el capítulo 9 de manera aislada, pareciera que este capítulo 9 fuera simplemente una defensa de Pablo de su ministerio. Y en realidad no lo es. En cierta forma, él simplemente está poniéndose a él mismo como un ejemplo de lo que él ha hecho y de los sacrificios que él ha tenido que hacer por amor a la iglesia, específicamente por amor a la iglesia de Corintio. ¿Ok? O sea que ahí estamos nosotros el día de hoy. Después, los capítulos 11 al 14, vamos a ver que nos hablan sobre cómo debe ser la, la adoración colectiva de la iglesia y cómo tenemos que tener cuidado de no hacer cosas que distraigan a otras personas del Evangelio y establece los propósitos de la adoración en el edificio de la iglesia y cómo el tema de que las experiencias espirituales no son el objetivo de las reuniones, sino que el objetivo de las reuniones es el crecimiento en el conocimiento del Evangelio de Cristo. Bien, pero vamos a concentrarnos justamente en la tercera sección. Quería hacer esa, bueno, y la última sección vendría a ser el capítulo 9, así que habla sobre la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos y esas cosas. Pero estamos ahora en el capítulo 9, que vendría a ser la tercera sección del primer libro de Corintios. Espero que la introducción haya ayudado un poquitito para entender en dónde estamos plantados. En el versículo 1 al 3, Pablo decía, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotras ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Entonces vemos ahí que en la introducción, en los primeros 3 versículos, hay una especie de presentación de lo que es el apostolado de Pablo. Él va a dar un ejemplo de lo que significa renunciar a algo por amor a las otras personas. Y la razón por la que él
se pone a sí mismo como ejemplo y a su apostolado como ejemplo, eh, es porque él va a dar el ejemplo, o él va a decir, si hay alguien que se cree espiritual, o si hay alguien que cree que es maduro en la fe, los que se creen más espirituales deben hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo yo. Es decir, que él está en cierta forma liderando con su ejemplo y pone su apostolado como básicamente un modelo a seguir de lo que significa eh, sacrificarse por amor a otro. Una de las cosas interesantes es la palabra sello, que está en el versículo número 2, ya que en esa época, cuando alguien quería sellar, quería autentificar la originalidad de un producto o de una carta, las cosas eran selladas con un anillo y con cera. Entonces, cuando las personas veían un sellado en algún pergamino o en algún alimento de buena calidad, en cierta forma ese sello estaba indicando el nivel que esa cuestión tenía. Entonces, cuando él habla de que ustedes son el sello de mi apostolado, él básicamente está diciendo, eh, ustedes han escuchado el Evangelio, han sido receptores del testimonio de Cristo y el propio cambio que ustedes han producido en sus vidas, más allá de que la iglesia estaba teniendo problemas, no por eso dejaban de ser iglesia, había cosas que ajustar, que es lo que el apóstol está haciendo, pero lo sigue tratando como iglesia porque son iglesia. Y le está diciendo básicamente, el simple hecho de que ustedes sean iglesia es el sello de mi apostolado porque eso indica que el Espíritu de Cristo que está obrando en ustedes está usándome a mí para vuestra edificación. Entonces, en los primeros versículos vamos a ver que él está diciendo, mírenme a mí, este es el ejemplo que yo estoy poniendo, y si hay alguien que se cree espiritual, debería seguir el ejemplo que yo estoy poniendo. Versículo 4 en adelante dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Eh, Acá Pablo va a decir específicamente que él y Bernabé eran las personas que habían predicado en la iglesia de Corintio y que no estaban recibiendo un sustento económico de parte de la iglesia de Corintio. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Él está diciendo, es totalmente lógico asumir que si una persona está trabajando en una determinada profesión, esa persona va a recibir los frutos de ese trabajo que está haciendo. Entonces, si una persona, si en el caso de él, que él estaba trabajando como un ministro del Evangelio a tiempo completo en la edificación de la iglesia, y específicamente estaba tratando de edificar la iglesia de Corintio, él tenía derecho a recibir una remuneración económica, es decir, un salario, un sueldo, por el trabajo que él estaba haciendo. Sin embargo, aparentemente en la iglesia de Corintio, él y Bernabé no estaban en esa posición de estar recibiendo sustento económico. Entonces, no es correcto que esta ha sido la misma línea en todas las iglesias de Pablo. Ha habido otras iglesias y hay otras cartas en las que vamos a ver que claramente el apóstol sí había recibido donaciones y ayudas económicas para seguir con el ministerio, es decir, para poder sustentarse y vivir con el ministerio. Pero en este caso, Pablo y Bernabé no estaban recibiendo dinero de la iglesia de Corintio y Pablo deja muy en claro que él, como un ministro del Evangelio y como una persona que está trabajando de eso, tendría totalmente todo el derecho de querer recibir una remuneración económica por su trabajo, que no es el caso, ya que no estaba recibiendo nada. Y eso es específicamente lo que están desde los versículos desde el versículo 3 4 hasta el versículo número 7. Otra cosa que me gustaría rescatar de esos versículos es que fíjense que Pablo habla no solamente sobre ese tema del dinero, sino también sobre Tommy, Tommy, yes. te digo que hay un poco de ruido cuando se mueven las hojas con el micrófono de la compu. Hace Perdón, un ruido. Eso hay que tener cuidado con eso nomás. Pero todo se está escuchando perdón. bien, Tom. No sé, perdón, yo no lo escuchaba y tenía la hoja arriba del teclado. Perdón.
Bueno, como decía, la segunda cosa que quiero decir con respecto a eso es que no solamente está mencionado ese tema el tema de lo económico, sino también el tema de el tener una esposa y el hecho de que tu esposa te pueda acompañar en el tema del ministerio. Eh, Pedro, por ejemplo, estaba casado, se cree que Santiago también estaba casado, y probablemente Judas también estaba casado, que eran personajes prominentes de la iglesia primitiva, específicamente de la iglesia de Jerusalén. Pedro no estaba relacionado sanguíneamente con Cristo, pero Santiago y Judas eran de la familia del Señor. Y aparentemente ellos estaban casados, entonces no solamente está Pablo mencionando el tema de el derecho de recibir una remuneración económica, sino también el tema de tener sus esposas con ellos, ¿verdad? Eh, Después va a seguir en la misma línea de argumento, pero va a poner el ejemplo no ahora de él mismo, sino que va a ir al Antiguo Testamento y dice el versículo 8: digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene cuidado Dios de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza de arar porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Entonces, de los versículos 8 al 12, él va a seguir exactamente con la misma línea de argumento que venía en los versículos 3 al 7, pero ahora va a sacar ese versículo que viene del libro de Deuteronomio para decir el mismo principio que estoy mencionando ahora, también está mencionado en la ley, y las personas que estaban trabajando en el Antiguo Testamento tenían derecho a recibir su salario, su remuneración del templo. Entonces, este es un principio que era valedero tanto antes como ahora. Sin embargo, él dice, pero no hemos usado este derecho, última parte del versículo 12, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces, el versículo 10 y 11 van a estar exactamente en el mismo línea de pensamiento. El tema es que él viene a decir, cuánto más nosotros, si otras personas están recibiendo sustento económico de la iglesia de Corintios, cuánto más Pablo debiera estar en esa posición, ya que él había sido la persona que había plantado la iglesia de Corintios. También a modo de repaso, recordemos que el apóstol Pablo es el que predica en Corintio, pasó 1 año y medio en la iglesia de Corintio y todas estas cuestiones las podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles en el versículo 18. Ahí tenemos un recuento de la experiencia que estaba teniendo Pablo en Corintio y después él avanza a seguir predicando a otras iglesias y es cuando él empieza a escuchar el tema de que la iglesia en Corintio tenía problemas. Entonces, él pasa 1 año y medio en Corintio, luego continúa evangelizando por el resto de la región y cuando le vienen reportes de los problemas de la iglesia de Corintio es cuando él viene a responder en esta carta. Entonces, volviendo al punto, ¿cuánto más si otras personas están recibiendo ayuda de la iglesia de Corintio, cuánto más él debiera recibir ayuda porque él mismo había sido el que había plantado la iglesia? Pero básicamente él dice, yo he decidido no utilizar ese derecho, no utilizar ese privilegio que tengo o lo que me correspondería, sino que he decidido presentar el Evangelio libre de costo. Es decir, él está diciendo, estoy predicando el Evangelio de manera gratuita, no estoy siendo apoyado por la iglesia y estoy en cierta forma dando el ejemplo. Eh, Aunque él tenía derecho de hacerlo. Entonces, él mismo está renunciando a lo que él dice. Eh, Versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que hagas así conmigo, porque prefiero morir antes de que alguien desvanezca mi gloria. Él estaba diciendo que él había decidido hacer ese sacrificio por amor al Señor y por amor a la iglesia. 16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no predicare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada.
¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Ahora, de vuelta, está diciendo que él ha decidido predicar el Evangelio de manera gratuita, y cuando dice no abusar de mi derecho en el Evangelio, básicamente está diciendo que él ha decidido no utilizar ese derecho a recibir la remuneración, y ha decidido predicar el Evangelio de manera gratuita. Entonces estamos viendo que él sigue, en estos versículos sigue explicando que él es un ejemplo a seguir en cierta forma. Del versículo 19 al 23, que es el versículo que sigue acá, vamos a ver que en cierta forma él está explicando inclusive su estrategia de evangelización, porque dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar el mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Él está diciendo básicamente, yo he sacrificado muchas, a pesar de que él era fariseo, judío, y era una persona que tenía un gran conocimiento de la ley, él está diciendo, yo me he adecuado a las diferentes culturas, a los diferentes momentos, a las diferentes circunstancias en las que he estado inserto, justamente siempre teniendo en mente mi deseo de predicar el Evangelio. Entonces, no me ha importado a mí mis propias credenciales, en cierta forma, sino que he decidido hacerme al que es más débil como si yo fuera más débil para ganar al que es más débil, al que es judío como si yo fuera judío para ganar al judío. Entonces vemos que él está específicamente diciendo, eh, de vuelta, este es el ejemplo que ustedes deberían seguir. Entonces, si había gente en la iglesia de Corintio que se pensaba espiritual o se creía madura, pero no estaban procediendo de esa forma, en sentido de que no estaban amando a sus hermanos, eh, él está diciendo que eso es incorrecto y él se pone a él mismo como ejemplo. Recordemos que el capítulo 9 sigue estando dentro de la tercera sección del tema del alimento sacrificado a los ídolos. Entonces, en el capítulo 8 estaba claro que no había que comer sacrificado a los ídolos, y en el capítulo 9 él va a decir, miren, este es el ejemplo que yo estoy poniendo, y cómo todos los que piensan que son espirituales deberían seguir el mismo ejemplo y tener cuidado de la gente que es más débil, y tienen que recordar que el amor al prójimo está en el corazón del Evangelio, es un eje central del Evangelio, y miren todo lo que estoy haciendo yo y cómo me manejo justamente para vivir ese ejemplo y para poner el ejemplo de lo que estoy diciendo. Eh, Esa es la conducta que él tenía para predicar el Evangelio. Era un claro ejemplo de que todas las cosas que él hacía estaban con la única meta de que el Evangelio fuera extendido. Y después llega a la última parte del capítulo, que es de los versículos 24 al 26, donde dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, venga yo mismo a ser eliminado. Entonces Pablo va a terminar este capítulo número 9 haciendo una analogía deportiva. Recordemos que también otro dato interesante de la ciudad de Corintio es que en ese momento de la antigüedad los juegos más famosos del mundo antiguo eran los Juegos Olímpicos. De hecho, del día de hoy tenemos las Olimpiadas cada 4 años. Pero había unos juegos de menor importancia, los segundos en importancia, que se realizaban cada 2 años en la ciudad de Corintio. Entonces, viene a ser bastante interesante el hecho de que Pablo ponga este ejemplo, porque la gente que estaba ahí en la ciudad de Corintio iba a entender muy bien el tema de la disciplina de los atletas, justamente porque esa era la ciudad donde cada 2 años se realizaban estas competencias deportivas. Entonces, él viene a poner esta metáfora del atletismo para decir, la gente que está entrenando para ganar en una competencia deportiva,
disciplinen su mente, disciplinen su físico, con el enfoque de justamente de estar en un entrenamiento físico riguroso para obtener un premio que es corruptible. En ese caso, los premios que se daban a los vencedores era una especie, una corona que estaba hecha con plantas, con laureles, y se ponía sobre la cabeza de la persona que vencía. Y eso no duraba fresco mucho tiempo. Al poco tiempo esas hojas, digamos, se descomponían, ¿no? Entonces él está diciendo, si ustedes están trabajando para ganar cosas que son corruptibles, cuanto más yo, que tengo el objetivo de predicar el Evangelio de Cristo. Él está diciendo, el objetivo de esas personas es ganar la competencia deportiva, pero mi misión es la predicación del Evangelio. Es decir, mi misión es traer a gente de todos los caminos de la vida, de todas las circunstancias de la vida, y de predicar el Evangelio de Cristo y hacer que esa gente crezca en el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, si los atletas se disciplinan física y mentalmente, cuanto más él como apóstol viene a disciplinar su mente y su cuerpo para la predicación del Evangelio y el avance del reino. Ese es el capítulo número 9 del primer libro de Corintios. Después, en la semana que viene, vamos a ver el capítulo número 10, donde va a volver el apóstol con el tema de la idolatría y de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, vemos que este capítulo número 9 viene a ser una especie de descripción dentro de su argumento del tema de que lo sacrificado a los ídolos no debía ser comido por amor al hermano más débil. Y en este capítulo vemos que el argumento que él hace es el propio ejemplo de su vida para con respecto a la gente que es más débil en el Evangelio. Y doy por terminado el capítulo número 9 de 1 de Corintios. ¿Hay alguien que tuviera alguna consulta o alguna duda o algún comentario? Tommy, con respecto, bueno, hermosa la palabra que hemos recibido. Estuvo muy bueno en la conexión del capítulo 9 para poder entender el capítulo 10. Creo que ha sido fantástico, muy importante. Eh, y bueno, un solo comentario nomás referido a esto de que el apóstol Pablo ante Corintios no se pone em, como alguien que tiene que ser atendido por ellos de manera obligatoria, ¿no es cierto? Claramente lo deja bien específico, pero no les deja la puerta cerrada a que ellos colaboren en el ministerio, ¿no es cierto? Y eso después en 2 Corintios lo vuelve a tratar y hace referencia a la generosidad de ellos y les dice, em, pero les digo esto, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y uno analiza el contexto de esta palabra y ve que así como los de Macedonia estaban apoyando el ministerio de Pablo, pero lo hicieron de manera de corazón, no impuesta, los de Macedonia estaban apoyando y estaban sembrando en el reino del Señor. Y no tan solo con la parte monetaria, sino en todos los sentidos. Y ciertamente Pablo también los anima a los de Corintios a que siembren también de la misma manera, pero con generosidad, no con tristeza, no de manera impuesta. Entonces, poner ese comentario nomás y, y ver a Pablo cómo él se niega de ese derecho, ¿no es cierto? En esta primera carta se niega de ese derecho, yo no voy a hacer carga para ustedes por amor al Señor. Pero no le deja la puerta cerrada a que los hermanos que se muevan en amor apoyen la obra del ministerio. ¿Mm? Sí, y claramente es una decisión que él estaba Mm, tomando específicamente con referido mm, a la iglesia de Corintio en ese momento. mm, Solamente para aclarar, la mm, gente que se dedica a la predicación del Evangelio a tiempo completo o inclusive a medio tiempo, o no sé cómo se dice en español, pero acá decimos part-time, mm,
también tienen derecho a recibir una remuneración y tienen derecho a tener un salario digno. Ujú. Creo que en Latinoamérica específicamente muchas veces los pastores tienen un pasar económico muy complicado por el tema de que la iglesia en general no está culturalmente habituada a sostener económicamente a los pastores. Pero si tuviera y me detengo solamente un minuto, Rafael, si tuviera que decir específicamente en este capítulo, vemos que desde el Antiguo Testamento, y Pablo mismo lo menciona, ¿no? Con el tema citando la ley de Deuteronomio, Mm, el tema de que la gente que servía en el templo tenía derecho a comer del templo, y él mismo dice que en el Nuevo Testamento, con respecto al apóstol Pedro y a los otros de la iglesia primitiva, estaban haciendo ejercicio de ese derecho, y él dice que corresponde que sea de esa manera. mm, Él de ninguna manera está diciendo que no sea correcto, al contrario, él está diciendo eso es correcto, eso es lo que debe ser, y eso es eh, en cierta forma, la expectativa lógica de una persona que claro. trabaja. Mm, Entonces, él está haciendo referencia específicamente a su situación por una elección propia en ese momento en particular. mm, Como bien vos decís, esa cuestión no era así en todas las iglesias, y no va a seguir siendo así en la iglesia de Corinto tampoco. claro. Mm, Entonces, aclaro eso mm, porque tenemos que recordar que mm, los pastores y la gente que se dedica al ministerio de tiempo completo tienen necesidades exactamente igual que el resto de las personas. Pero hay veces que uno se olvida de que los pastores también tienen que pagar la cuenta del agua, la cuenta de la luz, y tienen que también poner comida sobre sus mesas. Y tienen derecho a tener una vida digna. Entonces, la responsabilidad de acarrear la iglesia no es una responsabilidad menor, y los pastores en general tienen una carga que no es como un trabajo donde uno trabaja de 9 a 5 y después va a hacer otra cosa, sino que generalmente es un trabajo de 24 horas. Porque inclusive cuando uno no está trabajando con la gente, uno está continuamente pensando bueno, en cómo están las personas, en cómo ayudarlos, en cómo conectar, buscar soluciones, sin hablar sobre el tema de la predicación de los mensajes y el tema de la propia disciplina en la vida de uno, cuando uno está adelante en el púlpito, ¿no? Entonces, valga la aclaración de que los pastores tienen derecho a vivir vidas dignas y debiéramos siempre recordar eso. mm. Nada más, Rafael. Amén. Bueno, vamos a orar entonces al Señor por esta palabra eh, tan hermosa, ¿no? Eh, que tengamos lo de Cristo en nosotros, que podamos amar, ¿no es cierto?, a los hermanos, a los más débiles, así como Pablo, citabas, Tommy, se hacía judío para los judíos para salvar a alguno de ellos, o se hacía gentil con los gentiles. El Señor nos ayude a estar dispuestos a, a retener todas estas palabras que hemos recibido en esta mañana y a seguir meditándola, a seguir haciéndola parte de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a la palabra que se ha compartido? Amén, ahí está la Fabi. Jorgito. Amén. Amén, amén, Jorgito, bendiciones. Qué lindo verlos. Igualmente. Roxy, Fer, ahí está Saúl, todos poniendo sus manitos en alto. Amén, la tía Vale. Gracias, Señor. Gaby, todos están acá. Bueno, vamos a orar al Señor para que nos ayude y también les quería contar de que en unos sábados más, que en el capítulo 12 vamos a tener un invitado especial. Con el Tommy lo hemos estado hablando, lo hemos conocido hace un tiempo, un varón especial del Señor, con mucha gracia. Se llama Jonathan. Él vive acá en Belfast, pero sabe español, porque es profesor de español, y es hijo de pastores, de misioneros que han estado en África. Así que él ya está con su corazón de compartir el capítulo 12 de Primera de Corintios. ¿Ah? Así que tenemos que ir estudiando la carta nosotros también para estar atentos. ¿Ah? Así que bueno, preparen el corazón también para ese sábado especial. Y bueno, vamos a orar al Señor por este momento. Que Tommy, ¿quién? ¿Oras tú, oro yo? O el que tú quieras. Ahora vos, Rafita. Ok. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido separar este tiempo para escudriñar, para meditar, Señor, en tus palabras. Te damos gracias, Señor. Pedimos que tu Espíritu nos ayude, nos dé gracia para poder llevarla a cabo.
que no tan solo seamos oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener el corazón de Cristo, así como decía nuestro hermano Saúl. Al comienzo decía que podamos manifestar lo de Cristo en este día, Señor, y que sea así, que podamos manifestar lo de Cristo. Danos más de tu amor, Señor, danos más de ese camino más perfecto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si tenemos que renunciar a lo que a nosotros nos gusta, a lo que a nosotros nos parece bueno, por causa de otro hermano, que sea así sea, Señor. Que se pueda cumplir entre nosotros esta verdad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por Tommy, gracias por esta palabra, gracias por todo lo que hemos recibido en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Qué lindo. Hermanos, estoy el día de hoy predicando en un ratito nuevamente, en 1 hora, así que voy a dejarlos ahora. Les mando un saludo a todos, el Señor los bendiga. Chao, mi querido Tommy. Chao, mis hermanos queridos. Se los quiere. Bendiciones. Sí. Saludos a Gene Bendiciones. y a los bebés. Gracias, Chao, hermano. Chao, bendiciones. Mili. Chao, Saulito. Chao. Los queremos Nos mucho, vemos, Gaby, papá. Fabi, Roxy, Fer. Chao a todos. Nos Bendiciones. vemos Chao. hasta el próximo Chao, sábado. bendiciones para todos. Chao. Chao, Dios los bendiga. Chao, Fabi. Chao, Bendiciones. Roxy. Chao, chao.